noble auditorio nos referimos y es un honor presentar a la doctora Etelvina Sandoval Flores, integrante de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. La recibimos con el aplauso y el reconocimiento a su labor y le cedemos el escenario para su conferencia denominada La formación docente en el marco del nuevo proyecto educativo. A nombre de la Secretaría de Educación le damos la mejor de las bienvenidas. Muy buenos días nuevamente, ya nos saludamos todos y de verdad estoy muy contenta, agradezco mucho haber sido invitada por la doctora Saraí de Los Ángeles Gaitán a este evento que es muy significativo porque representa 6 años de trabajo de una institución relativamente nueva. Si reconocemos el tiempo que pasan en las instituciones para irse consolidando, me parece que el trabajo que aquí se ha desarrollado es un trabajo muy sostenido y que además me encanta que sea instituto de profesionalización del magisterio y no instituto de capacitación, sino de profesionalización, porque el concepto en sí mismo implica una mirada más amplia sobre el magisterio, es decir, poderles presentar una serie de alternativas en este camino en el que todos nos iniciamos desde hace muchísimos años, que es la docencia, y que nos permite ir teniendo distintas opciones para irnos profesionalizando. Desde la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación tenemos precisamente este concepto de profesionalización y de formación continua que lo viene acompañando. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Bueno, yo ya no sé cuántos están aquí, pero yo quiero agradecer a todos los que me invitaron y a todos los que están presentes, porque traía aquí una lista larga, pero creo que esta lista ya se vino reduciendo. Entonces, les agradezco mucho. Miren, preparé una conferencia cuando los compañeros me invitaron que trataba de mezclar un poco qué pasa con la formación del magisterio y cuáles son los retos que actualmente tenemos en la formación del magisterio. Por eso la titulé así, no sé si están las láminas, pero la titulé La formación docente en el marco del proyecto educativo. Esta es muy ambicioso, desde luego, pero parte de un convencimiento que tenemos en la comisión de que la formación docente es un eje fundamental para impulsar un nuevo proyecto educativo. Creo que primero sería cuestión de plantearles los puntos que voy a tratar para que más o menos nos vayamos ubicando. El siguiente. Primero quiero hablarles sobre una nueva política educativa. Es decir, estamos en el contexto de algo que estamos construyendo entre todos, que le hemos denominado, como lo decía el secretario, la nueva escuela mexicana, pero en realidad se da en el contexto de una nueva política educativa que tiene distintos componentes. Uno de ellos es el de la mejora continua de la educación. Entonces, poder centrarnos un poco en este proyecto de nueva política educativa para poder ubicarnos en qué contexto estamos, cuál es la mirada que nosotros tenemos, y desde luego que eso pueda permitir también pues algunas preguntas y algún tipo de debate. Un segundo punto, referirnos al cambio curricular, que aquí le estoy llamando un cambio curricular de fondo. Es decir, no es un cambio curricular como todos, sino es un cambio curricular que trata de cambiar muchísimas de las coordenadas educativas que tenemos y de las conceptualizaciones de cómo se arma un currículum y sobre todo de cómo debe de trabajarse o vamos a trabajar un currículum. Entonces también, desde luego, sin profundizar tanto, porque creo que el cambio curricular merece un análisis muchísimo más amplio, nos referiremos a eso. Finalmente me hago una pregunta que quiero compartir con ustedes: ¿qué docentes formar en tiempos de cambio? No solamente porque estamos en cambio por una política, sino porque estamos en cambios que a todos lo sabemos,
que provocó una pandemia, un aislamiento de las escuelas y nuevas formas de trabajar, nuevas perspectivas pedagógicas que hemos venido pues construyendo y desarrollando. Y bueno, finalmente algunas reflexiones aquí que quiero compartir con ustedes. Empezamos con el primer punto, que es la nueva política educativa y es la mejora continua de la educación. En este gobierno hubo una modificación al artículo 3 constitucional que colocó como prioritario, bueno, aquí lo señalamos, una nueva educación, una educación que se llamó educación de calidad, se dejó atrás el término de calidad, sino educación de excelencia, y para lograr esto se estableció un nuevo enfoque educativo. El enfoque fundamental, que no solamente es educativo sino político, es el de la mejora continua de la educación. La mejora continua de la educación como un objetivo, como un proceso en el que estamos involucrados, y tratando de plantear una nueva escuela mexicana, desde luego, que plantea prácticas inclusivas, equitativas, de excelencia y participativas. Se intenta a partir de esto incidir en una cultura educativa, una nueva cultura educativa, y me parece que es muy importante el concepto del que se parte. La educación es un derecho. La educación como derecho, y una buena educación con justicia social para todos y todas, es el eje de una nueva propuesta educativa. Frente a ello, se constituyó también en la modificación, no sé si ya lo cambió, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación se establece en el artículo 3, es decir, desde el día 15 de mayo del 2019, con la modificación de la Constitución, se establece, se habla de la creación de un órgano, más bien se habla de la creación de un Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación y de un órgano que lo coordinará. El órgano posteriormente fue la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, órgano al que ahorita vengo representando. Se creó en el 2019, es decir, somos una comisión mucho más joven, la mitad de años que tienen ustedes. Tenemos 3 años, acabamos de cumplir 3 años en octubre de habernos creado, y además este órgano, este organismo, esta comisión, que después simplificamos bajo el apócope de Mejoredu, porque es demasiado largo, Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, definimos llamarla Mejoredu. Esta comisión sustituía a otro organismo, que es el Instituto Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Esto implicaba un cambio político y radical de fondo, porque el Instituto Nacional para la Mejora, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INE, o Evaluación de la Educación, y partía de una política de calidad, mejorar buscando la calidad, pero mejorar midiendo esta calidad. Y además, a partir de una serie de planteamientos internacionales y de políticas internacionales que planteaban cambios homogéneos para todos los sistemas educativos. Todos nosotros vimos los resultados de las pruebas internacionales, que daban algunos referentes, desde luego uno no puede no estar de ellas, daban algunos referentes en términos de cómo estábamos, pero comparándonos de la misma manera y con la misma vara con países que tenían otras condiciones. La evaluación se convirtió entonces en el paradigma de una política educativa que buscaba la mejora a partir de la medición. Es decir, medir para mejorar. Recordarán ustedes ese lema de lo que no se pide, lo que no se mide no se puede mejorar. Bueno, ese era, digamos, el paradigma que se cuestionó por distintas razones. En primer lugar, porque
no tenemos las mismas condiciones de otros países. Y era evidente que todas las pruebas internacionales en las cuales había una gran inversión, salíamos mal. Siempre éramos de los países más bajos, ¿no? O sea, no era estar viendo cómo somos, sino qué se hacía con eso. Desafortunadamente con eso poco se hacía. Simplemente se planteaba que estábamos mal, pero no qué podía hacerse, qué líneas de política deberían de construirse y de potencializarse para poder entender que eso mal que se nos decía debía tener una interpretación desde nuestra realidad. Por otro lado, el asunto de poder medir el buen trabajo del maestro, cosa que desde mi punto de vista pues es imposible. Yo soy además etnógrafa y sabemos muy bien que el trabajo del maestro, el buen trabajo del maestro requiere de muchas cosas que no son fáciles de medir. En ese sentido, se crea entonces, sustituyendo a este organismo, a este instituto, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Como ven ustedes, tenemos una historia, pero tratando de construir una nueva perspectiva. Y digo tenemos una historia porque toda la gente que trabajaba en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación continuó trabajando en la comisión. Digo, menos los jefes, menos los consejeros, pero todos continuaron trabajando. Yo les decía a los compañeros que teníamos que aprovechar ese conocimiento técnico que se tiene, pero teníamos que pensar desde otra perspectiva. En algún momento les dije, necesitamos resetearnos, hacernos un reset para cambiar y tener otra mirada. No ha sido muy fácil. Por ejemplo, evaluación. Ha costado mucho trabajo tener una perspectiva de una evaluación distinta. Pero esto hemos venido trabajándolo paulatinamente en la idea de poder participar o poder construir esto que tienen ustedes en la lámina, que es el Sistema Nacional para la Mejora de la Mejora Continua de la Educación, y que es un conjunto de actores, así lo define la ley, pero así de ambiguo está, conjunto de actores, instituciones y procesos estructurados y coordinados que contribuyen a la mejora continua de la educación. Sería bueno hacer una traducción porque finalmente eso nos implica a todos, nos implica a las autoridades, nos implica a la Secretaría de Educación Pública, a las secretarías estatales, pero también implica a los funcionarios medios, implica a los maestros, implica a los padres de familia, es decir, todos los actores de la educación, lo cual nos presenta un universo muy amplio. Y coordinar este sistema implica muchísimas convenios, tratos, relaciones y la posibilidad de ir delimitando una política distinta. Este sistema tendría como fin garantizar la equidad y la excelencia y tiene un sistema consultivo y deliberativo que coordina la Secretaría de Educación Pública. Bueno, estas que ustedes tienen aquí son las atribuciones que tenemos como comisión. Y yo les decía que eran como los 7 mandamientos. Tenemos que realizar estudios, pero también investigaciones diagnósticas, formativas e integrales. Tenemos que determinar resultados para la mejora continua de la educación. Tenemos que establecer aquellos parámetros que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos y formativos. Hay una parte que está, bueno, entre los 10 que ustedes ven aquí, que no las voy a ir leyendo todas, hay una parte interesante. Yo lo definiría como que tenemos 2 grandes ámbitos. Por un lado, el ámbito de producción de conocimiento. Producción de conocimiento a partir de investigaciones y resultados de investigaciones diagnósticas. Además, producción de conocimiento a partir de la producción de indicadores de la educación, indicadores educativos, y también de
sugerencias y también de estudios que estamos desarrollando. Esta es la parte de producción de conocimiento que desarrolla la comisión. Pero hay otra parte que es la parte normativa, y créanos que esa es la que más trabajo nos ha costado. La parte normativa, porque nos corresponde emitir lineamientos y criterios y sugerencias para formación de maestros, para evaluaciones y para planes y programas de estudio. Sobre formación de maestros, que es donde yo me voy a centrar, es donde ha estado un poco más complejo, porque lo que a nosotros nos interesa, y voy a platicarles a ustedes cómo estamos viendo formación de maestros, lo que nos interesa es crear una nueva perspectiva hacia la formación de maestros que supere la idea de la impartición de cursos, de una serie de cursos que se dan, que no son malos en sí, pero que sí requieren tener un proyecto como base, un proyecto educativo que tendría que construir cada uno de los estados, un proyecto de formación construido por cada estado para poder tener programas de formación que sean pertinentes a las realidades educativas, a las diversidades regionales y a los problemas educativos concretos que se tienen. Porque a veces se parte de la idea de tener, bueno, vamos, cualquier curso nos sirve, pero ¿para qué? ¿Y cómo? Y también tendemos mucho hacia la formación individual. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos entonces la siguiente, una propuesta sobre formación docente y planteándonos la formación docente como un trayecto que incluye la profesionalización, desde luego, pero también la formación. Es decir, la profesionalización es todo el trayecto que desarrolla un maestro, una persona desde que sale de la escuela normal y que se enfrenta a diferentes posibilidades de formación y donde también se forma en la escuela misma. ¿Sí? Eso nos va permitiendo ir siendo profesionales. Pero también tenemos, nuestro trabajo es hacia la formación continua, fundamentalmente. La formación continua nosotros la estamos entendiendo como un proceso de aprendizaje que se da en toda la vida profesional. Un proceso de aprendizaje que se inicia desde la misma escuela normal o desde la escuela universitaria donde nos hayamos formado, las normales, en fin. Se inicia nuestra formación inicial, continúa en el momento en el que entramos a servicio y a lo largo de todo el ejercicio de nuestra práctica profesional. Entonces nosotros consideramos que la formación docente tendría que considerar varias cosas, entre ellas la experiencia de los maestros, pero también los conocimientos de la práctica docente que tienen los maestros. Estos conocimientos que a veces se convierten en conocimientos tácitos, en conocimientos no reconocidos, pero que los tenemos y que nos sirven para poder desarrollar nuestro trabajo. Nos parece que es necesario articular los diferentes procesos formativos sin negar las particularidades. Las escuelas normales desarrollan un proceso formativo muy importante, pero después sueltan a los estudiantes y los estudiantes no tienen una continuidad de esa formación y se encuentran en un momento determinado de muchísimo aprendizaje cuando ingresan a una escuela, que generalmente lo ingresan en una escuela lejana y desarrollan este periodo de aprendizaje en la más absoluta soledad, porque es tan lejano que a veces no tienen el acompañamiento de nadie más que de algún compañero probablemente, o a veces tienen ascensos meteóricos pero llegan a ser directores en el primer año de servicio porque no hay nadie más, son maestros unitarios que al mismo tiempo son maestros y son directores. Entonces nos parece importantísimo que se puedan articular los procesos formativos sin negar las particularidades. La formación inicial debe de tener su correlato
en la formación continua y a lo largo de todo el ejercicio de la práctica profesional. Y por otro lado, nos interesa que se reconozca que el aprendizaje profesional que vamos teniendo en nuestro trabajo tiene un carácter social y un carácter construido en conjunto. Por lo tanto, planteamos la importancia de un aprendizaje in situ, es decir, la formación de los maestros debe partir de la práctica de su propia escuela, o no necesariamente hacerle en la escuela, aunque sea fuera, pero debe tener como referente su práctica, siempre. Los problemas que enfrenta en la práctica deben ser el eje de la formación de los maestros. Y también que esta formación permita atender los problemas reales en las comunidades de práctica. Bueno, yo no sé, yo trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional, bueno, trabajaba hasta hace 3 años, antes de irme a la presidencia de la Mejor Edu, pero para mí era muy claro ver que nuestros estudiantes que iban a estudiar una maestría o un doctorado tenían pocas posibilidades de utilizar ese conocimiento en su trabajo en el aula. A veces yo sentía que los estábamos hasta frustrando un poco, porque salían como doctores en, no sé, práctica educativa o doctores en, etcétera. Pero poder trabajar en la práctica, poder hacer esa transferencia entre su formación y su trabajo de grupo, porque regresaban a trabajo de grupo, regresaban a su trabajo de grupo siendo doctores, pero regresaban a su trabajo como maestros. Entonces hay como una idea que va separando esta formación de los maestros de su trabajo. Entonces tenemos muy buenos profesionistas y no necesariamente muy buenos maestros. Entonces sí necesitamos plantearnos un vínculo entre la formación y los problemas reales de la práctica. Esta es una de las ideas que tenemos. Por lo tanto, la siguiente, por favor, planteamos este tránsito a la formación situada, que es un poquito complejo, que aquí quien me lo hace me pone siempre lleno de letritas, pero bueno, la escuela, o fuera de la escuela, pero es la escuela, se centra, debemos centrarnos en la escuela o fuera de la escuela, pero centrarnos en las problemáticas educativas que enfrentan los docentes. Este es uno de nuestros principios. Por otro lado, se debe atender las particularidades de cada escuela y considerar las especificidades del trayecto formativo de los docentes. La formación situada debe propiciar interacciones que favorecen el aprendizaje práctico y la reflexión sobre la práctica. Problematizar la práctica y definir aspectos de mejora en vínculo con la teoría. No quiere decir que la práctica nos va a decir todo, sino la teoría se busca dependiendo del problema de la práctica que estamos enfrentando. Es decir, es al revés, no es solamente tú planteas un asunto teórico que después vas a ver cómo aplicas, sino los problemas de la práctica tienes que buscar alternativas o recaudos teóricos que puedan permitirte resolverlo. Se sustenta en experiencias de aprendizaje progresivas, sostenidas en el tiempo, que privilegian el diálogo. Hace rato estaba aquí el compañero de CONAFE. Me parece que ellos han avanzado mucho en este asunto de la formación tutora, de maestros aprendiendo con maestros. Esta es una de las políticas y yo diría de las filosofías que han tenido los compañeros de CONAFE, con los que acabo de estar en un evento, en un congreso de formación tutora. Ellos apuestan mucho a la formación tutora, en términos de aprender de los mismos compañeros que saben. Y todos sabemos algo y podemos intercambiar nuestros saberes. Más o menos se viene vinculando a esto de la formación situada. A lo que nosotros nos referimos es, la formación de los maestros es muy importante, pero una formación que pueda tomar como referente su trabajo
reflexionar sobre él, buscar recaudos teóricos para poder explicar y también construir colectivamente algunas soluciones. En este sentido hay evaluación, pero la evaluación como un proceso formativo, no una evaluación que nos va a decir qué tan bueno o qué tan malo eres, qué tan idóneo o qué no idóneo eres. Estos recuerdan cuánto daño nos causó la idoneidad, porque ¿quién puede decir quién es buen maestro? ¿Quién nos puede decir? Maestros de mucha experiencia, maestros con muchos años de servicio, se enfrentaron a una descalificación de su trabajo y de su profesionalismo que desde mi punto de vista no fue justa. Tuvimos una gran deserción de maestros a partir de la jubilación, muchísimos jubilados y muchísima experiencia que perdimos. Creemos que no debemos tener miedo a la evaluación. Tenemos que evaluarnos, de hecho, nos evalúan todos los días. Ustedes me están evaluando ahora, seguramente. Siempre estamos frente a la evaluación de los demás. Hay una evaluación social. Bueno, esta evaluación tenemos que verlo como un proceso que nos permita formarnos para contribuir a la mejora. Es decir, la evaluación no es un fin en sí mismo en este terreno de la formación continua o de la formación in situ, sino la evaluación es un elemento que nos permite dar información para hacer un diagnóstico y poder mejorar. Con ese diagnóstico buscar alternativas. No cortar el proceso de la evaluación simplemente cuando se da un resultado de evaluación, sino pensar en los porqués de esa evaluación, qué es lo que pasó, dónde estuvo el problema y cómo podemos buscar alternativas para mejorar y para resolver esos problemas. Es decir, complejizar nuestro pensamiento, pensar en un pensamiento más complejo de la práctica que desafortunadamente a veces desde la administración lo perdemos, porque sentimos que tenemos que estar haciendo reglas, normas, etcétera, para que lleguen a los maestros, y los maestros las aplican, pero no sabemos qué tanto aplican y qué tanto les sirve. Estamos pensando en una situación en la cual la escuela es el centro, es el eje, la práctica y el conocimiento de los maestros debe ser el eje y de ahí partir para plantearnos procesos formativos. Eso es lo que nosotros denominamos una formación situada. Bueno, para esto, la siguiente, por favor. Ya les dije que nosotros tenemos un papel pues bastante incómodo a veces, que es el de ser normativos. Y bueno, desde nuestra normatividad, porque el otro es aportación de conocimiento, desde nuestra normatividad y en la parte que nos toca de formación, porque eso ya no se los conté, o sea, nos tocan evaluación, formación continua, indicadores, sugerencias, lineamientos y criterios. Bueno, hicimos un plan. Tenemos un plan de mejora de la formación continua. Este plan es un plan de mediano plazo, 21-26, transeccional desde luego, porque pensamos que es importante que la política educativa se mire a través de lo transeccional, donde hay una serie de planteamientos. Estos que les estoy diciendo están desglosados en este plan que está en nuestra página web. Ustedes pueden consultarlo ahí si en algún momento les interesa ver esta perspectiva. Con base en este plan y con estos planteamientos de una formación situada, la necesidad de cambiar la perspectiva de formación, pensar al maestro como un profesional completo, pensar que la formación realmente impacte en el trabajo docente, en la escuela, en las prácticas, desarrollamos criterios generales de los programas de formación continua. Este nombrecito, así de largo, está en los criterios que se publicaron en el diario oficial de la Federación. Les quisimos poner este nombrecito porque es como está en la ley. Dice criterios generales de los programas de formación continua y desarrollo profesional docente y para la valoración de su diseño, operación y resultados en educación básica y media superior, que son los niveles en los cuales nos corresponde trabajar. ¿Qué
hicimos en esos lineamientos? Pues en esos lineamientos estamos planteando cómo debe operar la formación continua. Y esto tenemos que hacerlo en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y con las secretarías estatales. Básicamente se plantean programas, que tengo que ponerme una gota en el ojo y me la había puesto a llamarme. Se plantean en programas de formación continua y desarrollo profesional docente. Hay una cuestión en la ley, en las leyes, que creó sistemas. Creo el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, y su coordinación está en la mejora. Pero creo también el Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras, USICAM, conocido como USICAM. Y creo también el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización del Magisterio, el CIFCA. Los tres aparecen en las leyes y los tres tenemos que coordinarnos, porque los tres estamos impactando en el trabajo de los maestros, en el trabajo y en la profesionalización de los maestros. El sistema integral de formación, capacitación y actualización no es uno, son 32 sistemas y debe haber un sistema por estado. Cada estado debe tener su sistema integral de formación, capacitación y actualización del magisterio y debe de armonizar sus leyes estatales con la Ley General de Educación que lo mandata. Bueno, hace rato estaba aquí la colega de la Comisión de Educación, pero hay que armonizar esas leyes. Cada estado debe tener su sistema. De hecho, hemos visto ya hay 20 estados que ya han definido su sistema. No sé si en San Luis Potosí ya definieron su sistema, pero debe haber un sistema que debe de tener un proyecto educativo donde plantee cuáles son los problemas de la educación que va a atender la formación de los maestros en su estado, separando desde luego por particularidades, zonas indígenas, por educación indígena, educación no sé, para niños, niñas, maestros principiantes. Es decir, tiene que ubicar aquellos temas sobre los cuales va a desarrollar programas de formación. Los programas de formación no son los cursos. Los programas de formación es una perspectiva sobre un problema educativo que queremos atender. Y después plantearnos en ese programa sí qué intervenciones formativas se van a desarrollar. Pueden ser cursos, pueden ser talleres, pueden ser ciclos de conferencias, pueden ser, y no necesariamente dados por los expertos. También los pueden crear los mismos colectivos magisteriales, proponerlos a una instancia que bueno, nosotros le habíamos llamado consejo, pero la Secretaría de Educación Pública no le gustó el nombre, pero es una instancia que cada estado debe tener. Tal vez aquí pueda ser el Instituto de Formación, de Profesionalización del Magisterio, que tiene que revisar las propuestas en el marco del gran programa estatal de formación. Revisar las propuestas formativas y definir cuáles son aquellas que conviene que se desarrollen. En ese sentido, creemos que las instituciones formadoras de maestros, como las UPNs o las normales, pueden participar también con esas propuestas, pero también colectivos de docentes, maestros que sean, bueno, la pandemia nos ha dicho cuántos maestros están en chats, en grupos que tratan los problemas. Los maestros han estado buscando muchos espacios formativos. Si tenemos que reconocer nuevas realidades y no pensar en la formación solamente como aquello que, a ver, aquí está esta oferta, digamos un poco a la carta, y entonces tú tomas una vinculándote al sistema, a la USICAM, porque ese curso me va a permitir tener entonces una posibilidad de mejora. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo, tanto USICAM como el sistema integral que coordina la Secretaría,
ese sistema lo coordina la SEP federal, aunque participan todos los secretarios generales en los estados o los grupos de formación de cada estado con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Construir un sistema es difícil, compañeros, es muy, muy complejo, porque implica una cooperación, ¿no? Implica una corresponsabilidad, implica una participación de cada una de las instancias participantes que tienen que entender que entre todos podemos apoyar y podemos construir algo colectivamente. No ha sido tan fácil para nosotros. Estos criterios que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los tuvimos que cambiar porque se publicaron en diciembre y en marzo los volvimos a publicar ya con la anuencia de la Secretaría de Educación. Pero están ahí, ahora tenemos que aplicarlos y tenemos que discutirlos, porque para nosotros pensar en la que sigue, por favor, pensar en la formación continua de los maestros, pensar en nuevas formas en las cuales los maestros se vayan profesionalizando es muy importante. Nos interesa que todos los maestros, maestras, figuras educativas, bueno, trabajamos solo con educación básica y media superior, puedan participar en programas de formación continua relevantes y pertinentes. Pero también la otra cosa que tenemos que ver son las condiciones institucionales favorables para ello, ¿no? Porque la formación desde su surgimiento, la formación continua de los maestros, que no tiene tanto tiempo, que fue después de la modernización educativa en la época de Olac, de las Fuentes como subsecretario, ¿no? Siempre fue por disposición personal de cada maestro, vinculado a carrera magisterial en su momento, es decir, vinculada a incentivos. Eso es algo que tenemos que ver. Desde luego tiene que haber incentivos para la preparación, pero ¿qué tipo de incentivos y cómo darlos? Porque, bueno, seguimos todavía bajo la idea de incentivos particulares para una formación particular que queremos que sea colectiva. Entonces estamos como un poquito esquizofrénicos, ¿no? O sea, pensamos que la formación debe ser colectiva, pero lo que se hace como formación tiene que tener un reconocimiento individual que me va a servir para que individualmente yo llegue. Y eso es una herencia que tenemos en todos lados, incluso en las instituciones de educación superior. Lo saben muy bien los que aquí me están acompañando, que por ejemplo, las becas, que bueno, se llaman estímulos, o el SNI mismo, lo que premia es el trabajo individual, ¿no? Lo que yo hice individualmente, pero el discurso es un trabajo colectivo. Armemos cuerpos académicos, por ejemplo, creemos cuerpos académicos. Los cuerpos académicos llevan necesariamente a un trabajo colectivo, pero cuando me van a calificar para que yo tenga un incentivo, es lo que yo hice individualmente. Ese es un asunto que no es claro porque tiene que ver con una lógica, una política del individualismo que se ha venido fomentando a partir de una serie de planteamientos de incentivos precisamente, y que lo tenemos como un asunto pendiente. Bueno, yo creo que en la que sigue, estos son los principios, no los voy a leer, los principios que guían nuestra idea de formación continua de maestros, es decir, que contribuye al aprendizaje de los estudiantes y a la mejora de la práctica, que tome en cuenta el contexto escolar particular y el sociocultural de los actores educativos, que tome en cuenta las particularidades de las prácticas docentes, que fortalezca el trabajo colaborativo para poder generar saberes y compartir conocimientos, que impulse el diálogo y la deliberación, que la escuela sea el lugar privilegiado para la formación continua, que promueva la reflexión sobre la práctica docente, que fortalezca la autonomía
y la identidad de los docentes y que promueva el uso pedagógico de las tecnologías. No solamente el uso de las tecnologías, sino el uso pedagógico de las tecnologías. Y entonces me voy a pasar las otras dos que siguen porque me parece que ya no me va a alcanzar mucho el tiempo. Nos vamos a la reconfiguración de la escuela. ¿Está esa reconfiguración de la escuela? Bueno. Estamos ante una nueva política que he tratado de ir delineando a grandes rasgos. Pero también estamos ante una situación inédita, educativa, que nos ha llevado a cuestionarnos algunas de las certezas que ya teníamos. La escuela es el lugar donde los niños aprenden, el maestro es aquel que transmite el conocimiento. Pues creo que la pandemia nos enseñó que no fue así, ¿no? Que los niños aprendieron en otro lado, que los maestros tuvimos que idear nuevas formas pedagógicas para trabajar con ellos, que se construyó una escuela abierta, no una escuela cerrada, una escuela abierta que fue construyendo relaciones pedagógicas con el saber de todos y además con la posibilidad de utilizar distintos medios, procurando siempre la presencia social aún a la distancia. ¿Sí? Siempre estuvimos presentes, socialmente estuvimos ahí, estuvieron nuestros niños, estuvieron nuestras autoridades también. ¿Sí? Nos dimos cuenta que la escuela no es aquella que nos decía Elsie Rowell de aquel libro ¿cómo era? De Bardas y Veredas, ¿no? Ya no me acuerdo el título, yo sé que es Escuelas Bardas, ¿cómo? La escuela por dentro. No, esta es otra, La escuela por dentro es de otro autor, de Elsie Rowell. Escuelas Bardas y Veredas. Y ese texto interesantísimo mezclaba la historia con el presente en un trabajo de campo que hicimos en Tlaxcala, cuando yo me estaba formando en la maestría, imagínense hace cuántos añísimos, y le puso lo de bardas, porque las bardas eran reales y eran ficticias, es decir, la escuela paulatinamente vino cerrándose a la participación social, ¿no? La escuela tenía bardas que podían ser de mampostería o no, pero sí había una restricción a la participación de la comunidad, de los padres, de aquellas comunidades que sentían la escuela suya porque la habían construido. Y la escuela cada vez se fue aislando más. Entonces, la pandemia nos ha permitido volver a ver esa escuela abierta. Sí, es una escuela donde han participado los padres, los niños, otros actores de la sociedad civil, los maestros, pero no solamente el maestro en su salón de clase, sino el maestro al lado de sus compañeros, intercambiando saberes, dudas, conflictos. ¿Sí? Nos cambió una perspectiva de escuela, pero también nos ha llevado a pensar la escuela que en algunos autores, como una amiga mía muy querida, Karina Kaplan, denomina justicia afectiva. Nos puso frente al rostro de una sociedad con muchos problemas, en la cual nuestros niños, nuestros estudiantes están viviendo el dolor social, le llaman ellos como buenos argentinos. Hay un dolor social profundo que tiene que ver no solamente con la miseria, sino con la violencia, con toda la falta de reconocimiento al sujeto. Y la escuela se convierte en un espacio como un oasis, donde es posible pensar en promover confianza, promover el diálogo, promover la convivencia de relaciones y el respeto a las demás. Esto le llaman escuela de justicia afectiva. La escuela debe ser un lugar de justicia afectiva. Recuerda que ahora pues se habla mucho de las emociones en este nuevo momento, la necesidad de poder hablar, de trabajar con los niños, con sus emociones, por todo este periodo que se vivió. Bueno, la escuela es un espacio irreemplazable para poder trabajar con nuestros estudiantes, poder reconocerlos a ellos en lo que son,
no como el más aplicado, el menos aplicado, sino en lo que son, lo que aprendieron, lo que queremos que aprendan, y por esto es una escuela de justicia afectiva. Nosotros como profesores debemos de ser justos afectivamente con nuestros niños. A veces para ellos, sobre todo los jóvenes, que tuvimos una gran deserción de jóvenes en educación media, fíjense, en los indicadores encontramos que la deserción más alta se dio en preescolar y se dio en educación media. En preescolar tal vez porque los padres la siguen viendo como una preescuela. Y entonces, ¿yo para qué voy a pagar? Sobre todo en las particulares, ¿yo para qué voy a pagar? Si mi niño de todas maneras puede aprender en casa. Pero en educación media tenemos una deserción muy fuerte. Esa deserción que ha llevado a que los jóvenes busquen trabajo, precisamente por una cuestión económica, pero también porque no encuentran en la escuela un espacio donde ellos puedan desarrollarse. Si la escuela a la escuela se va por los amigos, pero no solo deben estar por los amigos, sino también por aquello que puedan aprender. Eso es justicia, justicia social y justicia afectiva. También una escuela flexible, una escuela inclusiva, que respeta la diversidad. También la pandemia nos ha enseñado que no son alumnos, sino son distintos alumnos. Seguramente a través de la pantalla nos dimos cuenta de las condiciones de vida de nuestros niños. Una alumna mía de la normal, bueno, que está en la normal superior dando clase, me decía, me enteré que mi alumna está sentada atrás del puesto del mercado de su mamá en un banquito tomando la clase. No lo sabía. No sabía las condiciones, porque llegando a la escuela todos son alumnos. Bueno, ahora estamos pensando en esta escuela flexible e inclusiva y sobre todo democrática y participativa, que pueda permitir las discusiones locales y regionales para la toma de decisiones de la vida escolar. Es decir, aprender a trabajar como colectivos. Así aprendimos en la pandemia, rescatemos eso y podamos tener esta idea de la colectividad escolar, del grupo escolar que se integra tanto por los maestros como por los directivos, como por los padres de familia, como por los alumnos, para poder tener un proyecto de escuela que a todos nos beneficie, porque estamos impulsando una educación que respeta la diversidad y los distintos procesos educativos diferentes que se dan en la escuela. Bueno, el nuevo proyecto curricular, y aquí voy a hablar para los que están de las 30 escuelas. Esto de las 30 escuelas lo propusimos la Mejor EduE, quiero decirles, porque cuando hablaban de un plan piloto dijimos, bueno, pues sí, plan piloto, pero ¿qué quieren del plan piloto? Necesitamos tener un proyecto de plan piloto, tienen que haber escuelas con tales características y demás. Pero bueno, está centrado, como ya lo decía el señor secretario, en la nueva escuela mexicana, que tiene 3 principios: equidad, excelencia y mejora continua, ¿no? Y plantea, fíjense, y eso son cosas que nos va a costar trabajo, porque una cosa es que se diga lo que se tiene que hacer y otro lo que es posible hacer. Primero, la escuela es el centro del aprendizaje comunitario. Se ha cuestionado mucho eso, porque se piensa que la comunidad solamente es la comunidad aislada en regiones indígenas. No, la comunidad es que rodea la escuela. Son nuestros padres de familia, la colonia, etcétera, que llega a la escuela de todas maneras. O sea, la violencia, por ejemplo, que viven los niños de secundaria, traspasa los muros de la escuela secundaria, aunque les pongan cercos y aunque les diga el director, si se van a pelear que sea sin uniforme para que no los ubiquen aquí, que son estudiantes de esta escuela, ¿verdad? Porque así me pasó. Pero la violencia que los jóvenes viven, esta violencia social que tenemos, está presente en la escuela. Siempre el entorno ha estado presente en la escuela, lo queramos ver o no lo queramos ver, de tal manera que la comunidad tiene que ser un centro de aprendizaje para discutir nuevas perspectivas, valores, problemas sociales que se encuentran. Los niños y las niñas son sujetos de la educación, es decir,
participan, no son objetos, son sujetos. No es aquel recipiente vacío al que vamos nosotros a llenar de conocimientos. Son sujetos de la educación con distintos niveles de posibilidad de apropiarse de conocimientos diversos también. Por ello es importante priorizar una formación integral. Esas son las bases del nuevo proyecto educativo del Plan de la Educación Básica 2022. Promover la participación. Ya se le está acabando la fiesta. De pueblos y comunidades indígenas. Se hace mucho énfasis en esto, pero podría ser también otras comunidades, por ejemplo las comunidades con necesidades educativas especiales que fueron dejadas en la pandemia, ¿no? O otro tipo de comunidades sociales que tenemos, que es importante entender que debemos de apostar a la diversidad. Y la parte más importante, que a mí no la repito, pero no quisiera que se convirtiera en eslogan, que es revalorizar a las y los docentes como agentes fundamentales del proceso educativo. No quisiera que se convirtiera en un eslogan, porque de repente dicen, bueno, nos van a revalorizar, necesitamos más sueldo, necesitamos... Sí, claro, necesitamos ser tratados como profesionales, pero al mismo tiempo necesitamos que se reconozca nuestra participación y nuestros conocimientos. Me parece que esa es la mejor revalorización que debemos de tener. La siguiente, por favor. Bueno, el plan de estudios, pues, como ustedes ya lo han visto, es para discutirse, para aprobarse, para darse cuenta. De verdad es un plan que tiene varios planos, digamos, como es la integración curricular, la autonomía profesional del magisterio, considerar la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje y el derecho humano a la educación. En realidad, este plan de estudios, y yo siempre he dicho, a ver, me ponen algunas gráficas muy bonitas, pero ¿cómo se come eso? ¿De qué manera se pueda trabajar? Por ejemplo, los campos formativos que están en discusión. Por ejemplo, hay un campo de lenguajes. Ese campo de lenguajes, ¿qué abarca? Estaba yo discutiendo hace poco con compañeras matemáticas, que fue una que fue rectora de la UPN, Marcela Santillán, que están trabajando precisamente en la elaboración de los planes y programas de estudio, y decía, pero no está matemáticas. No aparecen compañeros del DIE, decían, es que matemáticas no está. Bueno, ¿dónde lo ubicamos? En lenguajes, lenguaje de las matemáticas, pero también se encuentra en saberes y pensamiento científico, por ejemplo. Es decir, es transversal este conocimiento. El asunto es que nos tiene que llevar a pensar la enseñanza desde otra perspectiva. Por ejemplo, ética, naturaleza y sociedades, donde puede estar historia, pero también puede estar la historia del conocimiento, la física, la química, de lo humano y lo comunitario, también puede estar la historia. Es decir, esta transversalidad de los campos formativos es una complejidad que sí necesitamos una traducción desde mi punto de vista. Sí necesitamos irlo trabajando ya desde el momento en que se empieza a desarrollar, y tenemos que mantener un seguimiento y un apoyo, ese es mi punto de vista, a las escuelas que están trabajando. Y yo creo que aquí el Instituto de Formación podría tener un papel muy importante en el apoyo, porque estamos construyendo algo. Estamos construyendo desde una perspectiva distinta, no una perspectiva de las disciplinas a las cuales estamos muy acostumbrados. Secundaria, por ejemplo, pues me parece que secundaria en un principio van a tener que seguir con sus mismas disciplinas, porque ¿cómo le hacen para la interdisciplinariedad cuando los maestros están contratados para una materia? Ese es un problema. Si estamos frente a un problema que tampoco queremos decir ya todo está resuelto, no. Debe resolverlo la Secretaría, sí, pero también al lado de aquellos que están desarrollándolo. Para eso
es este plan piloto, pero al mismo tiempo el plan piloto no debe quedarse solo en las escuelas, sino que tiene que abrirse un espacio de discusión más amplia entre todos los maestros para que de esta manera vayamos manifestando nuestras dudas y también haciendo los aportes. Los ejes articuladores: inclusión, interculturalidad crítica, pensamiento crítico, igualdad de género, educación estética, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y vida saludable, que son los ejes articuladores de los campos formativos, también requieren una traducción simultánea desde mi punto de vista, y en esto necesitamos también la participación de los profesionales, de los maestros y también de los profesionales. Quiero decir que cambiar la perspectiva de un plan de estudios, porque algunos han criticado que es un plan político, y yo digo, pues sí es un plan político. No me van a decir que no era un plan político, todos los planes de estudios tienen una perspectiva de política. Estábamos en un plan de estudios que estaba previendo el asunto del individualismo, de la meritocracia, de la evaluación para mostrar que soy mejor que otros, y este es un plan de estudios que está planteándose una perspectiva comunitaria, no solamente porque la comunidad indígena, no, comunitaria en términos de lo común que tenemos, lo diferente que tenemos y cómo vamos a trabajar también ciertas materias a las cuales nos acostumbramos de una manera transversal. Es un reto que existe y que, bueno, estamos animándonos a participar en todos, y es ahí donde creo que la colaboración de todos es muy importante. Porque pasamos, la siguiente, de una nueva perspectiva curricular. Teníamos un currículum homogéneo, el mismo para todos, ¿no? Y bueno, los que hemos hecho trabajo de investigación, por ejemplo, en secundarias indígenas, nos damos cuenta de que la telesecundaria que les quiere llevar, que se pongan a leer en español, a la Maris de Gaula, en español antiguo, para niños que no hablan español contemporáneo, ¿no? Los problemas existentes nos llevan de un currículum homogéneo a un currículum crítico e intercultural, de una docencia como una acción individual, competitiva y solitaria, a una acción colectiva. La necesidad de compartir con nuestros colegas colaborativamente, de una formación fragmentada basada en el alumno o el docente, homogéneo, ideal, cuáles son las características que debe tener un niño en tal grado, en tal escuela, o el maestro, a una formación sustentada en campos, ejes y fases, y reconocer la diversidad de los sujetos de la educación. Aquí le pusimos arrogancia epistémica que invisibiliza los saberes tradicionales y comunitarios, a una filosofía, que es la filosofía decolonial del conocimiento, donde se considera y se debate en torno a la diversidad epistémica, sus alcances y sus límites. Una evaluación sumativa, estandarizada y de alto impacto, y ahora una evaluación diagnóstica y formativa, que tiene que llevar a mejora educativa. Y para los maestros, una formación en cascada, basada en una oferta masiva, homogénea y desarticulada, a una formación situada que recupere los saberes docentes, que problematice, reflexione sobre las problemáticas educativas. Quisiera ya pasar a esta última. Nosotros estamos participando, no como quisiéramos todavía, más o menos tangencialmente, porque ustedes de funcionarios. Sí, ya, gracias.
Nosotros hicimos un documento, lo tenemos en nuestra página web, que se llama Recomendaciones de Mejora al Plan y Programas de Estudio de Educación Básica. Hicimos algunas propuestas de colaboración también. En primer lugar, planteamos acompañar la fase piloto de la propuesta curricular, desde nuestras posibilidades, nuestra perspectiva, y poniéndonos de acuerdo para no ir todos atrás de la pelota, ¿no? De qué manera podemos acompañar la fase piloto a partir de una muestra, de la muestra de escuelas o un seguimiento a las escuelas. Acompañar las acciones para la mejora del plan y programas de estudio, es decir, participar también en aquellas acciones en las cuales seamos requeridos para mejorar este plan y programas de estudio. Colaborar en acciones que fortalezcan la evaluación de los aprendizajes desde una perspectiva formativa. Creemos que la experiencia que tenemos sí puede permitirnos plantear ver la evaluación, porque también tenemos que evaluar desde una perspectiva distinta, y acompañar y colaborar en acciones orientadas a la formación continua y al desarrollo profesional de los maestros. Nosotros no operamos, pero sí podemos plantearnos una serie de ideas, de grupos de trabajo, de acompañamiento distinto. Ya no quisiera ya ir más allá, pero quisiera nada más recuperar algunas ideas que tenía, que don Ángel Díaz Barriga dijo en una conversación que tuvo, el asunto de poder transformar nuestras prácticas. Tal vez sea lo más difícil. Lo más difícil, poder cambiar nuestras mentalidades. Recuerden a Bauman cuando dice que es más fácil hacer una revolución que cambiar las mentalidades de las personas, ¿no? O sea, las revoluciones se pueden dar, pero la mentalidad de las personas es más difícil de cambiar, las ideas. Entendemos que esto solamente puede hacerse a partir de un diálogo. La última, por favor, nada más. Algunas reflexiones. Bueno, la voy a leer. Si bien desde la comisión nos posicionamos por una formación docente de largo alcance que trascienda cualquier reforma curricular de la educación básica, es necesario reconocer los desafíos que enfrenta esta nueva propuesta curricular. La formación enfrenta desafíos frente a esta nueva propuesta curricular. Primero, los puntos que consideramos difíciles es la flexibilidad curricular. La flexibilidad curricular implica promover una formación docente integral, donde el contexto, lo regional, lo nacional o lo internacional esté presente. Es decir, tienen que cruzarse varios tipos de conocimiento, locales, nacionales e internacionales. Esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta los formadores de maestros. Por otro lado, el otro gran temota es el de la autonomía profesional. Los maestros somos autónomos, lo hemos mostrado, pero hay también una estructura administrativa que a veces nos impide la autonomía. También tenemos que reconocer, es decir, aquí los cambios tienen que venir desde la misma administración. Considerar a los supervisores, a los directores, como personas que pueden apoyar para desarrollar esta autonomía curricular. Y también decir autonomía curricular no es cada quien hace con el currículum lo que quiere, también requiere un conocimiento, esta autonomía curricular, que nos llevaría a esta autonomía profesional, ¿no? Si los maestros somos profesionales que podemos tener una cierta autonomía, ¿cómo logramos que esta autonomía sea una autonomía regulada, colectiva, para un fin y sobre todo que nos permita un conocimiento? Este es el otro gran tema. Entonces hablamos, flexibilidad curricular es un problema que habría que discutir, autonomía profesional el otro, la comunidad como núcleo integrador, ¿cómo hacerle? Para poder pensar en que la comunidad puede aportar también a la escuela
y no solamente cerrar la puerta porque nos da muchos problemas. Entonces, ¿qué es esto de una comunidad que puede entrar también y participar en los procesos de enseñanza y aprendizaje frente a lo que estamos acostumbrados de una escuela cerrada? ¿Qué considerar de la comunidad? Por otro lado, necesitamos también que los maestros se formen, y volvemos a la formación, en la duda metódica, es decir, no dar por un hecho que todo lo que nos dan ya está. Tenemos que plantear que se reconozcan los ámbitos de validez, nuevos saberes y conocimientos para ser incluidos en la educación, en el currículum y la enseñanza. Y esto lleva una responsabilidad profesional, una responsabilidad ética y un compromiso social para evitar que entren a la escuela saberes y valores y principios que transgredan los derechos fundamentales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es decir, abrir el conocimiento, pero también tener una vigilancia epistemológica de esto para evitar que, bueno, ya sabemos, ahorita hay muchos grupos de derecha que están muy preocupados porque cómo a los niños se les va a enseñar ciertas cuestiones de sexualidad, por ejemplo, ¿no? O cómo se va a considerar iguales a todos los niños. Hay un ataque porque finalmente sí es un proyecto político, es un proyecto ideológico, es un proyecto que trata de transformar, es un proyecto que aspira a una educación distinta, a una buena educación y a una educación con justicia y equidad. Y en esto estamos comprometidos todos los compañeros, desde los niveles en los cuales nos toca, y yo los felicito a ustedes y felicito al Instituto de Formación porque está aquí en esto, y lo iremos construyendo paulatinamente. No se trata de la noche a la mañana, sino que todos estemos dispuestos a poner el hombro, a unir nuestras fuerzas, a unir nuestros conocimientos y a entender que la educación es el pilar de la transformación. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Como este es un espacio de construcción, no podríamos dejar algunas expectativas, algunas reflexiones que el amable auditorio nos tiene aquí presentes. Hay una pregunta que dice: ¿qué repercusiones tiene la demanda ante la nueva propuesta curricular? No sé si fuera tan amable, doctora, de darnos su punto de vista. ¿Podría repetir? Porque digo, ¿qué repercusiones tiene la demanda? Sí, dice, ¿qué repercusiones tiene la demanda ante la nueva propuesta curricular? La demanda. Es que no sé demanda de qué. Demanda educativa, la demanda de los niños, la demanda de la población, la demanda social. Le damos paso, si gusta, aquí a otra para que sea. Tal vez quien la hizo podría aclararla. No sé. Adelante. Es una demanda interpuesta por instancias jurídicas y legales para detener la nueva propuesta curricular por considerarla discriminatoria. Entonces, algunas repercusiones que pueda tener eso, aunque ya sabemos que la Secretaría de Educación sigue adelante con el proceso de las escuelas piloto para implementar esta filosofía de la nueva escuela mexicana, pero la pregunta sería enfocada a que si esto puede detener el proceso, y sobre todo para las escuelas piloto, que deben tener pues una capacitación previa, la entrega de libros acordes y armonizados a la nueva propuesta curricular. Entonces, sobre eso va, sobre la demanda legal jurídica que presentó alguna instancia por ahí. Bueno, sí, efectivamente hay una demanda interpuesta hace unos días que el juez le dio cabida, pero me parece que la Secretaría de Educación Pública está respondiendo a esto, poniendo por encima el bien superior de los niños, ¿no? La educación de los niños, etcétera. Entonces no está detenida,
Pero como esa nos vamos a encontrar muchas más, muchísimas demandas. Yo creo que sí hay grupos que están en contra de una transformación educativa. Yo digo que no debíamos de cerrarnos a la discusión con ellos, desde luego tenemos que estar abiertos a escuchar distintas voces, pero el problema es el ir obstaculizando todo aquel proyecto que se está desarrollando. Y por eso digo, sí estamos en una arena política, es una arena política, y debemos de estar convencidos de ella. Yo estoy sumamente convencida de decir, yo, perdón, soy 68era, o sea, ¿cuántos años luchamos por lograr un cambio? Finalmente, como decía Paco Ignacio Taibo, siempre decíamos, el cambio está a la vuelta de la esquina, pero la esquina nos la alargaron tanto que creímos que nunca iba a haber un cambio. En este momento hay esas posibilidades de cambio, y sobre todo de cambio de la educación. Siempre ha sido un objetivo, un cambio de la educación que considere a los niños, las niñas, que considere el trabajo que los maestros desarrollan en condiciones muy difíciles. Porque yo creo que quienes hemos mantenido la educación hemos sido los maestros, desde las aulas. Y a veces en contra de muchas de las cuestiones que como política se ha venido definiendo. Ahora, ¿qué tanto puede afectar? Bueno, afecta, yo creo que mediáticamente, afecta en el ánimo a veces de algunos maestros, afecta en la posibilidad de una discusión más abierta, pero como esa vamos a encontrarnos más. Yo creo que va a haber varias demandas. Lo que señalan en esa es que se está dando un trato discriminatorio a los niños, porque algunos están participando y otros no. Entonces no sé a qué niños se refieran en cuanto a la discriminación, si los que están participando porque se les está tomando como una muestra, ¿no? Y entonces estamos casi experimentando con ellos, o porque todos debían de tener derecho a tener esto. No sé muy bien, en realidad lo que no quieren es que avance una propuesta educativa, yo creo, una propuesta educativa distinta. El cambio cuesta mucho, y el cambio es paulatino. También debemos entender que hay cosas que duran muchísimo tiempo, que son de larga duración, que son prácticas culturales de larga duración. Por un discurso no se cambian, ¿no? Pero por lo menos que estemos conscientes de hacia dónde queremos ir, ya es un gran avance. Hay cosas de larga duración, pero también hay cosas que conviviendo con las de larga duración pueden irse transformando, y cosas totalmente nuevas. En educación, pues la educación es un mundo, somos muchísimos, podemos pensar de maneras distintas, pero yo creo que nadie está en contra de que nuestro pueblo merece una buena educación y que tenemos que discutir mucho, y además que tenemos una ventaja: los maestros son sujetos altamente preparados, tenemos maestros muy escolarizados, ya no son aquellos maestros que solamente contaban con la primaria o la secundaria. Lo que menos cuenta es con licenciatura, maestrías, doctorados, especializaciones, y sobre todo siguen manteniendo, yo creo que un compromiso social. Mantenerse en la educación nos lleva a un compromiso social. Esperaríamos eso, pero de todas maneras es importante salir adelante. Sí hay una demanda, efectivamente, y habrá más seguramente. Gracias. Hay dos preguntas que van algo de la mano, si ustedes me permiten. Dice, ¿cuáles van a ser las aportaciones de Mejoredu para el acompañamiento de las escuelas piloto? Y la otra, ¿considera usted que la consolidación que hay en Mejoredu continuará sólido pese a los futuros cambios políticos que enfrenta el país? Bueno, nosotros propusimos el piloto. De hecho, el proyecto de piloto fue trabajado junto con la Secretaría de Educación Pública en un momento de cambios, ¿eh? Estábamos hablando de un cambio de la cabeza del sector, y bueno, saben que siempre los cambios traen algunos problemas. De hecho, nosotros hicimos la propuesta de la estructuración del piloto, el tipo de escuelas, discutiéndolo primero con las autoridades de la Secretaría Federal, y posteriormente parece que se planteó en las reuniones de todos los secretarios, en la CONAEDU. Ya lo decía el secretario que dijo, no, nosotros queremos el 100% de escuelas que entren, pero bueno, se vio que sí era necesario ir haciendo ajustes, porque en este momento está avanzándose
sobre los planes de estudio. En este momento está avanzándose sobre una nueva perspectiva y al mismo tiempo tenemos que ir viendo la formación de los maestros y ir viendo cómo se va desarrollando estos temas que yo señalé, que sí eran pues muy complejos, porque hablar de la interdisciplinariedad pues no está fácil, no es tan fácil. Hablar de una perspectiva de trabajo, de considerar al otro, de considerar la diversidad, el trabajo comunitario, los ejes integradores, todo eso como título suena muy bonito, pero tenemos que irlo bajando. Entonces, la Mejora Edu ha estado trabajando en eso, darle un poco de sentido junto con la Secretaría, porque hay que reconocer que por ley planes y programas de estudio corresponden a la Secretaría de Educación Pública, pero también por ley la comisión puede dar sugerencias a planes y programas de estudio. Nosotros vamos a hacer un acompañamiento, un estudio sobre escuelas piloto. Desde luego no vamos a tomar las 940, vamos a tomar algunas escuelas y vamos a estar en acompañamiento de esto y vamos a hacer un estudio que nos permita hacer un diagnóstico de los resultados de este piloto para poder ubicar los problemas, las áreas de mejora, las áreas de oportunidad que se van teniendo. Entonces vamos a estar acompañando en este sentido. Y la segunda, si la Mejora Edu va a desaparecer o no, pues yo que les digo, no lo sé. Nosotros estamos trabajando mucho, queremos impulsar este organismo, pero pues no lo sabemos. Nosotros esperaríamos, somos transeccionales, yo misma fui nombrada por 7 años, por ejemplo, y yo termino hasta el 2026, me parece, porque entré en el 2019, entonces termino en 2026, lo cual nos habla de transeccionalidad, pero no sabemos muy bien cómo la comisión pueda, yo creo que nos interesa hacer un buen trabajo, realmente incidir en la mejora continua. Nos interesa aprovechar la capacidad técnica y académica que la comisión tiene y los conocimientos que ha venido construyendo. Por eso yo les decía, nunca echamos en el saco roto lo que la gente venía construyendo de tiempo atrás en otro instituto, pero sí pensamos en darle otra perspectiva. Entonces, lo que nos interesa es contribuir a la educación, aportar a la mejora en los campos que nos tocan: evaluación, estudios, formación de maestros, indicadores, investigaciones, es aportar en lo que nos es posible. No sabemos los cambios que pueda haber, pero nosotros esperaríamos que los esfuerzos pudieran ser sostenidos, igual que como han sido sostenidos los nuevos proyectos, como el de que ahora festejamos, que se construyeron hace 6 años. Muchas gracias. Como todo proceso de comunicación es de ida y vuelta, es recíproco, quisiéramos cederle al maestro Fernando Contreras González, quien quiere hacer un breve comentario al respecto. Muchas gracias. Nosotros colaboramos con el señor secretario en una de las áreas sustantivas para el desarrollo educativo. El 5 de septiembre que regresa el señor secretario de México, viene cargado con el paquete del Plan de Formación Continua y Desarrollo Profesional 21-26. Nos lo entrega a nosotros el día 5 de septiembre. Nos dimos a la tarea de analizar lo que viene ahí. Que bien nos lo acaba de sintetizar, mejor le hubiéramos llamado, pásenos la presentación y nos ahorramos tantas lecturas. Efectivamente, un cambio requiere sacrificio, esfuerzo, tenacidad, colaboración. El día 19 de septiembre, digo, para que no se sientan en la comisión solos, en San Luis Potosí estamos trabajando de la mano con ustedes. El día 19 de septiembre se convocó a un staff que le llamamos CETEMLA.
formamos un colegiado que se llama Consejo Técnico Estatal para el máximo logro de aprendizaje. El presidente es el señor secretario y los concejales son varios de los funcionarios aquí presentes. Somos también un poco afectos a la cascada. La cascada solamente funciona con la dinámica del agua, pero cuando se trata de leer no puedo formar una cascada, para que lo lean todos. Cuidando ese detalle, entonces el día 19 de septiembre juntamos a los concejales y les hicimos un resumen del plan de formación continua y desarrollo profesional junto con sus respectivos programas de básica y de media superior. Aquí nada más se planteó básica. A los de servicio, docentes y directivos, pero también a los de inserción. Y también les platicamos acerca de las intervenciones formativas con su respectivo dispositivo y sus recursos formativos. Y les dejamos una tarea. Les dimos en un cuadro de doble entrada que nos hablasen de cuál de los programas de formación que vienen, cuál es la intervención formativa que se va a ver para cada nivel, con qué dispositivo y con qué recurso. Esa tarea nos la van a entregar el próximo jueves, perdón. Quería hacer el comentario porque es mucho esfuerzo y bueno, que sepan, estamos trabajando con ustedes. No somos partidarios de que llegue el material y distribúyelo. De hecho, hasta ahorita ese material nada más es del dominio de jefes de departamento. No lo hemos pasado a supervisiones y facturas de sector en espera de que, como en todo colegiado, uno de los principales requisitos es el lenguaje común. Tendremos que hablar de lo mismo para ya después soltarlo. Si lo soltamos así nada más, no vamos a recibir buenos resultados. En eso estamos trabajando y estamos con ustedes, no están solos en la comisión. Era el comentario atento que le quería hacer llegar, doctor, y espero de la trama y la urdimbre del nuevo modelo, porque el otro ya lo tengo. Yo se lo agradezco mucho, profesor Fernando. De verdad, pues nosotros estamos a su disposición cuando ustedes quieran, que vengan compañeros, que trabajen con ustedes. En realidad estábamos haciendo visitas a todos los estados. Hemos hecho reuniones con los secretarios de educación. No habíamos venido a San Luis y además cuando queríamos venir, pues que nos cortan el presupuesto, ¿no? Nos quitaron el presupuesto. Entonces, un recorte, como todas las instancias, pues hubo recorte y nada ya para viáticos, pasajes, nada. Pero afortunadamente tenemos la cuestión a distancia. Eso nos enseñó también la pandemia. Hicimos un recorrido, debemos haber recorrido yo creo como unos 22 estados, 23 estados, equipos de la comisión, con los 5 comisionados que somos, un comisionado encargado de cada de ciertos estados, y estuvimos trabajando. Pero lo de formación, fíjense, lo de formación para nosotros representa un reto muy grande. Lo de todo, lo de evaluación también, pero lo de formación, porque quiero decirles que lo de formación nos llegó a última hora en la ley, ¿sí? Cuando nosotros estábamos revisando las distintas versiones que había en la ley, no aparecía formación. Y en la última versión aparece la formación en estas partes, es decir, criterios, lineamientos y programas de formación continua en educación básica y media superior. Y entonces teníamos que darle forma. No entendemos cuál fue la razón política, alguna debe haber habido, pero a mí me encantó, porque además formación docente es vital. Ahora sí que como dijera en algún momento Clinton, pero yo no voy a decir la segunda parte, cuando le habían preguntado de qué pasaba con el país y él contestó que era la economía, yo digo que en la educación es la formación, ¿no? El eje de todo es la formación. Entonces nosotros estamos dispuestos, de
de verdad a que los compañeros de la unidad de vinculación, fíjense, se llama Unidad de Vinculación e Integralidad del Aprendizaje, no dice nada de formación, pero su eje es la formación, puedan acompañar, estar, mandar materiales y estar muy en contacto, porque me da mucho gusto la forma de trabajo de ustedes. Como dicen, no creemos en la cascada, creemos en el diálogo. Una penúltima pregunta. Dice, Paulo Freire menciona que hay que pasar de una educación burocrática a una adocrática. ¿Qué procesos se usan para capacitar a las autoridades? Bueno, nosotros no capacitamos a las autoridades, nosotros tenemos intercambio con las autoridades y sobre todo con los secretarios de educación, y con sus equipos cercanos, y cada uno de ellos ha tenido pues distintas formas de trabajo, porque cada uno también es distinto, ¿no? Hay desde que el secretario de Educación está con todo el equipo y se queda a trabajar 5 o 6 horas, hasta los que sus actividades pues no les permiten estar tanto tiempo, tienen que retirarse, en fin. Pero lo que nosotros planteamos es una serie de planteamientos y de políticas, que es lo que nos corresponde, y de criterios y de lineamientos y de propuestas. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos alrededor de 250 materiales en la página de Mejor Edu. Tenemos también criterios y lineamientos que hemos venido construyendo, tenemos indicadores de la mejora educativa, incluso por estado, tenemos el de San Luis Potosí. Sí, hemos producido documentos, pero una cosa que fue como una declaración de principios: queremos estar cerca de donde la educación sucede. No nos interesa estar en una torre de cristal. Bueno, el edificio es un edificio de cristal, porque no nos salimos del que tenía el INE. Si ustedes lo conocen, es una torre de cristal, pero no queremos estar en esa torre de cristal. Nos interesa estar donde la educación está sucediendo, con los maestros, con los tomadores de decisiones, con los funcionarios, que ellos tendrán que tomar las decisiones de bajar esto en diferentes niveles, con sus estrategias particulares, desde luego. Pero sobre todo, tener la idea de que estamos trabajando de manera conjunta. Para nosotros es importante, y creo que, bueno, yo particularmente estoy muy entusiasmada con la secretaria de Educación que acaba de llegar, la maestra Leticia Ramírez, una persona muy sensible, una persona que sabe de educación y una persona que quiere también este cambio, porque pues es maestra y sabe de esto, conoce, y a mí me parece que podemos tener un trabajo que nos lo dificultó la pandemia y que después nos lo dificultó la pospandemia, el regreso a clase. Había otras prioridades, también tenemos que reconocer. Había otras prioridades educativas, y esto nos llevó a tener, pues a veces, dificultades. En cambio ahora, pues nosotros estamos dispuestos para lo que los secretarios de Educación nos soliciten para trabajo colaborativo. Gracias. Y la última pregunta dice, sobre el rezago educativo como resultado de la pandemia, ¿cuál es su opinión sobre la recuperación que pueden tener los alumnos, si es que sea esto posible para el siguiente grado académico? ¿Y cuál es la función del docente ante estos retos? Me parece que este es un balance que tenemos que hacer realmente. La comisión planteó una evaluación diagnóstica. Lo hicimos junto con la Secretaría de Educación Pública, con una perspectiva distinta, pero no deja de tener ciertos rasgos de un examen también común. Lo que nosotros queremos es que se pueda tener información del sistema educativo nacional, pero también que se pueda tener información por escuela, que cada maestro trabaje y pueda hacer una valoración, pues sí, de los aprendizajes de sus estudiantes. Sabemos que los niños tuvieron otros aprendizajes, pero también hay aprendizajes escolares que deben de cumplir. Entonces tuvieron otros, aprendieron muchísimas cosas, pero los aprendizajes escolares tenemos que ver cómo establecer, hacer un recuento de qué pasa en la escuela.
hicimos esta propuesta de una evaluación diagnóstica que, bueno, ya recibimos de todo, porque no había los materiales, porque salieron muy caros, porque eran muy largas las pruebas, porque de hecho acabo de recibir de Puebla un estudio que hicieron con resultados de esta evaluación que al mismo tiempo completaron con su propia evaluación. Entonces de eso se trata, de ir intercambiando, pero lo que necesitamos es tener una mirada de conjunto del sistema estatal y del sistema educativo nacional, pero también que el maestro tenga el conocimiento de su grupo, los directores de su escuela, y no para tenerlo, sino para saber qué es lo que hay que hacer y cuáles son aquellos aspectos débiles sobre los cuales se tiene que trabajar más fuerte. Entonces sí necesitamos esta información, estamos trabajando en ella, vamos a dar resultados dentro de poco, pero los resultados son a nivel nacional. No nos interesa el ranqueo, este estado está mejor que otro, este estado como se venía haciendo, ¿no? Que lo que se llevaba era la competencia. Creo que lo que tenemos que encontrar son los puntos problemáticos sobre los cuales sugerimos que se trabaje, es decir, tomar la evaluación como un diagnóstico y no como una sanción, un dedo flamígero que señala a quien está bien o a quien está mal. Eso es en cuanto a evaluación y tener información realmente sí es necesario también. Mucho han cuestionado, pero realmente ha sido muy difícil tener una evaluación o una información más certera, porque las escuelas empezaron a trabajar apenas en este ciclo escolar. Reconozcamos eso. Se acaba de empezar, los niños están regresando. Sí hay quienes no regresaron, eso sí nos preocupa y sí tenemos que tener esa información de los que no regresaron, porque es importante que estén en la escuela. La misma Leticia Ramírez, nuestra querida Leti, ha planteado que la escuela debe tener como eje el pensar que estén con nosotros aquellos que no pudieron regresar, y no pudieron regresar por muchos motivos, y en ese sentido recuperar la idea de la escuela como un espacio de justicia social, es muy importante. Pero bueno, es un trabajo de equipo, por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes que trabajan como equipo. Muchísimas gracias, y a nosotros nos da muchísimo gusto que esté con nosotros en este marco del 6º aniversario del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino. Quisiéramos hacer un justo reconocimiento y para ello invitamos a nuestras autoridades, a la doctora, al doctor Guel, a los subdirectores del Instituto de Profesionalización. Si son tan amables de pasar al frente. Y con el testimonio de todos los presentes, damos un justo reconocimiento a la doctora Etelvina Sandoval Flores por su magnífica conferencia, La formación docente en el marco del nuevo proyecto educativo. Recibe el reconocimiento del Instituto de Profesionalización y de manos del doctor Jesús López Guel, representante del maestro Juan Carlos Bárcena Ramírez, secretario general de la sección 26 del CENTE. Recibe una artesanía muy propia del estado de San Luis Potosí, pero sobre todo le regalamos el aplauso, el reconocimiento a la participación de ustedes. No quisiéramos terminar esta ceremonia sin también agradecer, y si son tan amables, a nuestras compañeras Marcela Elizabeth Rangel González y a Isis Zavala Leos, si eres tan amable de pasar, quienes el día de hoy colaboraron arduamente con intérpretes de lengua de extranjeros. Vamos a darles un fuerte aplauso, de veras. Muchísimas gracias por su colaboración. Y pues con este marco, amable auditorio, hemos llegado al final de esta ceremonia. No quisiéramos culminar sin antes
Brindarle un fuerte aplauso en su 6º aniversario a todos quienes integran y hacen posible la preparación, actualización y desarrollo de los maestros potosinos. Vaya para nuestro reconocimiento y el aplauso a todos quienes integran el Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino.